Llega la factura del mes y por primera vez alguien de finanzas pide una reunión para hablar de ella. Nadie ha desplegado nada nuevo. El producto tiene los mismos usuarios que en enero y aún así la nube cuesta más que el año pasado. Esa reunión está pasando en muchas empresas ahora mismo y de algunas de ellas están saliendo camiones con servidores. Te doy la respuesta antes de nada, porque el titular fácil aquí es mentira. No, la nube no se está acabando. Lo que está pasando es más pequeño y mucho más útil de entender. Las empresas que se están volviendo tienen todas la misma forma. Carga estable, predecible, que no sube ni baja. Y para esa forma concreta, la nube es cara por diseño. Quédate porque van tres cosas. Primero, la cifra que vas a ver repetida en todos los artículos sobre esto y por qué no te la voy a dar. Segundo, dos casos con nombre, con números y con un documento que puedes abrir tú. Y tercero, las cuatro preguntas que te dicen en qué lado de esta historia estás tú, que casi seguro no es el que crees. Antes de entrar, YouTube no siempre avisa de los vídeos nuevos. En el blog escribo con más calma, lo que aquí resumo está en devsecopsculture.com y el enlace lo tienes abajo. Entra solo si quieres seguir aprendiendo. Este es el plan. Primero desmontamos la estadística que sostiene casi todos los artículos de este tema. Luego vemos el caso que tiene los números publicados por la propia empresa. Después el caso que está en un documento presentado ante el regulador. Luego explico por qué la nube es cara justo para ese tipo de carga. Después lo que reaparece cuando te vas que nadie cuenta. Y cerramos con el criterio para decidir. Empecemos por lo incómodo. Si buscas este tema, en el primer minuto te vas a encontrar una cifra enorme, que la gran mayoría de los directores de tecnología están sacando cargas de la nube pública. La vas a ver en decenas de artículos, todos citando la misma encuesta. Y hay tres problemas con esa cifra. El primero, los artículos que la citan no se ponen de acuerdo en el número. Unos dicen una cosa y otros dicen otra sobre la misma encuesta y el mismo trimestre. Cuando dos fuentes dan dos números para el mismo dato, lo que estás viendo no es un dato, es un dato que ha pasado de mano en mano sin que nadie abra el original. El segundo problema, el informe original es de una casa de análisis financiero y no es público. Tú no lo puedes abrir, yo tampoco, y quien lo cita casi nunca lo ha leído. Y el tercero, que es el que de verdad cambia el sentido. La pregunta de esa encuesta era si planeaban mover algunas cargas, no si abandonaban la nube. Mover algunas cargas es lo que hace todo el mundo todos los años. Con esa pregunta yo también salgo en la estadística, así que no te la voy a dar. En este canal, si un dato no se puede abrir, no sale en pantalla. Y esto va contra mi propio interés, porque un titular con un porcentaje gordo funciona mucho mejor que uno sin él. Lo que te traigo en su lugar son casos con nombre y con documento, que es más aburrido y es verificable. Caso número 1, y es el más citado del mundo por una razón, publicaron sus propios números. Es la empresa que hace Basecamp. Sacaron 7 aplicaciones de la nube y las pusieron en servidores propios, alquilando el sitio donde están. Estos son los números que dieron ellos. Venían pagando alrededor de $3.200.000 al año en nube. Después de mudarse, su factura de nube bajó alrededor de 1.300.000. Es una caída de casi el 60%. Y el hardware que compraron para lograrlo fueron unos $700.000 una sola vez. Y esa es la cuenta que hay que hacer porque el titular se queda corto. Si ahorras 1.900.000 al año y el hierro te costó 700.000 una vez, el hardware se paga solo en 4 meses y medio. A partir del quinto mes, todo lo que ahorras es tuyo. A 5 años esos son casi 9 millones de dólares netos. Esto no es una estimación mía, es una división de sus números y ahí tienes el script. Y hay un detalle que se cuenta poco y que es el que sostiene todo lo demás. Dijeron que lo hicieron con el mismo equipo, sin contratar a nadie para cuidar los servidores. Guárdate eso, porque dentro de un rato vamos a ver qué pasa cuando esa parte no es verdad en tu caso. Caso número 2, y este me gusta más porque el documento no lo escribió el departamento de marketing. Dropbox se salió del almacenamiento de la nube pública y se construyó el suyo propio. Y lo contó donde no se puede exagerar, en el documento que presentaron ante el regulador de valores para salir a bolsa.
En ese documento aparece la cifra $74.600.000 de ahorro en los 2 años siguientes a terminar la mudanza. Es un documento público, con responsabilidad legal detrás y lo puedes abrir tú mismo. Esa es exactamente la diferencia entre un dato y un titular. Pero ojo con la lectura, porque aquí es donde casi todos los artículos hacen trampa. Dropbox no dejó la nube, dejó una pieza concreta, el almacenamiento, que para ellos era el corazón del producto y movía una escala que casi ninguna empresa del mundo mueve. Que a ellos les saliera bien no dice absolutamente nada sobre tu aplicación. Vamos a lo importante, que es el por qué. Y no es que la nube sea cara sin más. La nube es cara para una cosa muy concreta y es carga estable. Piensa en para qué pagas de verdad cuando alquilas capacidad. Pagas por poder no saber, por poder multiplicar por 10 el martes que viene sin llamar a nadie y por poder apagarlo el jueves y dejar de pagarlo. Y ahora la pregunta incómoda, ¿tú necesitas eso? Porque si tu carga es la misma todos los martes desde hace 3 años, estás pagando un seguro contra una incertidumbre que no tienes. Eso no es que te estén estafando, es que compraste el producto equivocado para tu problema. Y es exactamente la forma que tienen todas las empresas que se están volviendo. Fíjate en que esto le da la vuelta al consejo de siempre. Durante 15 años el argumento fue: vete a la nube porque no sabes cuánto vas a crecer. Y era buen argumento. Lo que ha cambiado no es la nube, es que hay empresas que ya llevan 10 años funcionando y por fin saben cuánto crecen. Cuando dejas de no saber, la razón por la que entraste deja de aplicarte. Y ahora la parte que no sale en los artículos entusiastas, porque no da titulares buenos, lo que vuelve a aparecer en tu vida el día que te sales. Vuelve la guardia de madrugada cuando se muere un disco, que ahora es tuya. Vuelve planificar capacidad con meses de antelación, porque un servidor no aparece en 30 segundos. Vuelve el ciclo de vida del hardware, que hay que renovar cada pocos años. Vuelve el coste de sacar los datos, que solo aparece el día que te vas. Y vuelve la necesidad de tener a alguien que sepa hacer todo esto. Y ese último punto es el que rompe la cuenta de la mayoría. Mira qué pasa si repites el mismo ahorro del 60%, pero tú sí tienes que contratar a una persona para cuidar el hierro. Con una factura de $60.000 al año ahorras 36.000 y pagas 70.000. Sales perdiendo 34.000. La cuenta solo empieza a salir cuando tu factura ya es grande. La misma decisión, con los mismos porcentajes, se da la vuelta según tu tamaño. Y aquí está el sesgo que hace que este tema se cuente mal. Los casos que se publican son los que salieron bien. Nadie escribe un blog contando que se salió de la nube, la cosa fue peor y volvió a entrar en silencio 8 meses después. Así que lo que lees no es una muestra de lo que pasa, es una muestra de lo que quedó bien contado. Entonces, ¿cómo sabes en qué lado estás? 4 preguntas, y son 4 sí seguidos. La primera, ¿tu carga lleva 2 años sin sorprenderte? La segunda, ¿tu factura de nube ya es incómodamente grande, del orden de cientos de miles al año? La tercera, ¿tienes hoy ya contratada gente que sabe operar servidores? Y la cuarta, ¿podrías aguantar 2 días de avería sin que se hunda el negocio? Si has dicho que no a alguna, tu respuesta es quedarte. Y si has dicho que no a la tercera, la de la gente, tu respuesta es quedarte aunque las otras 3 sean que sí. Porque la nube no es un sitio donde guardas máquinas, es un equipo de operaciones que alquilas por horas. Cuando te vas, ese equipo no desaparece, pasas a ser tú. Y ahora lo que va contra mi interés, porque a mí me conviene que este vídeo te parezca urgente. La verdad es que la mayoría de la gente que está viendo esto no se debería salir de la nube. Y hay un caso muy común en el que además es la peor decisión posible. El caso común es este: alguien ve un vídeo como el mío, mira su factura de $300 al mes y decide montarse un servidor. Se pasa 2 meses haciéndolo en vez de trabajar en su producto, ahorra $180 al mes y en esos 2 meses no envió nada. Esa mudanza no la ganó nadie. Antes de mover la infraestructura, mira si el problema no es simplemente que tienes recursos encendidos que no usa nadie. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios en qué lado estás tú. ¿Tu carga es de las aburridas y predecibles o de las que te da miedo un lunes de campaña? Me sirve de verdad para saber qué explicar después. Recapitulando.
La ola existe, pero es mucho más pequeña que el titular. Los casos que funcionaron tienen todos la misma forma: carga estable, factura grande y gente que ya sabía operar. Lo que la nube te vende de verdad es poder no saber, y eso deja de valer cuando por fin sabes. Y la cifra que sostiene la mitad de los artículos de este tema no se puede abrir, así que no cuenta. ¿Y qué haces tú mañana? Tres cosas en este orden. Primero, abre tu factura y busca lo que está encendido sin usarse, que ahí está la mayoría del dinero. Segundo, mira si tu carga sube y baja o es plana, porque eso decide todo lo demás. Y tercero, y solo si las dos anteriores te dieron un motivo, entonces siéntate a hacer la cuenta completa con la persona incluida. Aquí te dejo un par de vídeos para seguir por ahí. Tienes unos segundos para elegir.